Hola, hola jóvenes. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la ecuación de Van der Waals, la cual se utiliza para modelar el comportamiento de los gases reales. Bien, en clases anteriores hemos visto que los gases ideales tienen un factor de compresibilidad de 1, pero que la mayor parte de los gases a condiciones ordinarias presentan desviaciones de ese factor de compresibilidad, indicándonos esto de que dichas sustancias no se comportan de forma ideal, sino que tienen un comportamiento real. La primera persona que se encargó de estudiar y tratar de obtener una ecuación que permitiera modelar el comportamiento de los gases reales fue Van der Waals. Él tuvo en cuenta una serie de factores que se plantean en la teoría cinético-molecular de los gases y que de cierto modo son características fundamentales de los gases ideales. Entonces, tuvo en cuenta que cuando la temperatura del gas es baja, las moléculas se mueven más lentamente y las atracciones y repulsiones moleculares que no se presentan en los gases ideales ahora sí se manifiestan. Recordemos que en un gas ideal nosotros consideramos que no existen fuerzas atractivas ni repulsivas entre las partículas de este componente. ¿Listo? Teniendo en cuenta que las fuerzas de atracción son de mayor intensidad que las fuerzas de repulsión molecular, por lo que el efecto neto es que las moléculas tienden a aglomerarse y a atraerse mutuamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de partículas que se está moviendo de forma libre sin que exista ninguna fuerza de atracción entre ellas, listo, y nosotros quisiéramos calcularle la presión a ese conjunto de partículas, obtendríamos un valor determinado. Ahora, si nosotros a ese mismo conjunto de partículas, pero en este caso teniendo en cuenta que sí existen fuerzas intermoleculares entre ellas y considerando que la presión no es más que una medida de la frecuencia de choques con que las partículas de un sistema chocan contra las paredes del recipiente en el que están contenidas, en este caso la presión de un gas, entonces, debido a la fuerza de atracción que poseen las partículas, la rapidez con la que esas partículas se van a mover en ese sistema va a ser menor que la rapidez con la que esas partículas del sistema se moverían bajo las mismas condiciones, pero sin tener en cuenta las fuerzas intermoleculares. ¿Listo? Debido a eso, la presión que ejerce un gas real comparada con la presión que ese mismo gas ejercería, pero si tuviera comportamiento ideal, va a ser menor. Y va a ser menor en un factor, el cual fue el que el señor Van der Waals se encargó de determinar. Entonces, este factor que diferencia la presión del gas ideal con la presión del gas real va a ser directamente proporcional al número de moles al cuadrado que posee la sustancia e inversamente proporcional al volumen al cuadrado, siendo la constante de proporcionalidad para esta razón la constante de Van der Waals llamada A. ¿Listo? Entonces, este factor de corrección es precisamente debido a las fuerzas intermoleculares. Esas fuerzas intermoleculares se van a intensificar en cuanto mayor número de partículas estén presentes en el sistema. A mayor número de partículas tendremos mayor número de fuerzas intermoleculares o una intensidad mayor de fuerzas intermoleculares. Y va a ser inversamente proporcional al volumen, o en este caso al cuadrado del volumen. Debido a que entre mayor volumen, pues las partículas van a estar mucho más tiempo separadas y se va a minimizar de cierto modo esa fuerza de interacción entre dichas partículas. De tal manera que la presión de un gas ideal sería igual a la presión del gas real más ese factor de corrección de Van der Waals para la presión que, repito, va a depender del número de moles, del cuadrado del número de moles y del cuadrado del volumen. ¿Listo? A es una constante que se conoce como constante de Van der Waals y la cual nosotros podemos encontrar y consultar en tablas que están determinadas para diferentes tipos de sustancias. No depende de las temperaturas, no depende de las condiciones de temperatura o de presión, únicamente depende, en este caso, de la naturaleza de la sustancia. Otro
factor que tuvo en cuenta Van der Waals es que, de acuerdo a la teoría cinético-molecular de los gases, las partículas de estos no ocupan un volumen, siendo el volumen de las partículas exactamente igual al volumen del recipiente en el cual están contenidas las partículas. De tal manera que todo el volumen del recipiente va a ser igual al volumen disponible para comprimir ese gas. ¿Listo? Van der Waals tiene en cuenta que las partículas poseen un volumen que es finito. De hecho, yo les he comentado en clases anteriores de que si nosotros vamos a las diferentes tablas que hay reportadas para gases, nosotros podemos acceder a los valores de volumen molar o de los volúmenes atómicos para diferentes sustancias. ¿Listo? Por lo tanto, estamos asumiendo de que esas partículas poseen un volumen finito. Entonces, el volumen disponible para la compresión de un conjunto de partículas gaseosas que se comportan de forma real, es decir, que tienen un volumen finito en cuanto a sus partículas, será igual al volumen del recipiente menos un factor de corrección que va a estar dado por la constante de Van der Waals llamada B o covolumen y va a estar determinada obviamente por el número de moles o el número de partículas que están presentes en eh, dicho sistema. Entonces, partiendo de la ecuación de los gases ideales, que es PV es igual a nRT, y expresando las cantidades de presión y volumen de acuerdo a las correcciones realizadas por Van der Waals, si nosotros reemplazamos esta expresión acá, ¿cierto? La corrección para la presión, en este caso la presión del gas ideal sería la presión del gas real más el factor de corrección, y el volumen sería igual al volumen del recipiente, que es el volumen del gas ideal, menos el número de moles por el covolumen. Y eso va a ser igual a nRT. Esta que tenemos aquí es la famosa ecuación de Van der Waals. Es la ecuación más usada quizá en cursos teóricos de química general, en cursos teóricos o básicos de físico-química, para tratar de modelar el comportamiento de sustancias en estado gaseoso que se comporten de forma real. Sin embargo, esta ecuación que tenemos acá no es una ecuación que nos permita obtener resultados que se acerquen bastante a la realidad para todas las sustancias, a todas las condiciones. Sin embargo, no sirve para, de cierta manera, o algunas sustancias van a poder modelarse bajo ciertas condiciones con esta ecuación. ¿Listo? Entonces, la ecuación de Van der Waals nos queda que la presión, en este caso, más, que sería la presión real, más el número de moles al cuadrado por la constante A, que es una constante de Van der Waals, entre el volumen al cuadrado, todo esto multiplicado por B menos el número de moles por B es igual a nRT. ¿Listo? Esta ecuación también nosotros la podemos expresar en términos de los volúmenes molares. Se puede demostrar que la ecuación de Van der Waals en términos de los volúmenes molares es igual a la presión más A sobre el volumen molar al cuadrado por el volumen molar menos B, eso es igual a RT. Estos términos A y B van a ser diferentes para cada gases y también nosotros podemos calcularlos a partir de las propiedades críticas del gas, en este caso la temperatura y la presión crítica. A es igual a 27 sobre 27R al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado sobre 64 por presión crítica. Menos, mientras que B es igual a R por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica. ¿Listo? Entonces, en caso tal de que nosotros no tuviéramos tablas o valores de A y de B, pero si tuviéramos acceso a la temperatura y presión crítica de la sustancia, que son condiciones a las cuales la sustancia es imposible distinguir si la sustancia se encuentra en estado gaseoso o en estado líquido, entonces nosotros podemos acceder a esos valores de la constante de Van der Waals. Muchos problemas no te dan los valores de las constantes de Van der Waals, sino que te dan los valores de las condiciones críticas de la sustancia.
Esas propiedades críticas, les decía, son las condiciones físicas de presión, temperatura y volumen, a la cual es imposible distinguir que la sustancia se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Listo? Es como un estado intermedio entre los dos. Existen otras ecuaciones de estado que nos permiten a nosotros modelar el comportamiento de los gases reales. Se han hecho bastantes desarrollos, aún siguen saliendo nuevas ecuaciones de estado, pero cada una de estas ecuaciones se encarga de explicar o modelar el comportamiento de ciertas sustancias bajo ciertas condiciones. Aún no hay una expresión que nos permita de forma sencilla, en donde los cálculos sean asequibles, obtener o modelar más bien el comportamiento de todos los gases reales a todas las condiciones. Tenemos la ecuación del gas ideal que nos permite, considerando todas las condiciones que ya hemos tratado, la ecuación de Van der Waals que acabamos de encontrarla, está la ecuación del virial, en donde tenemos un número ilimitado de parámetros ajustables. Esos parámetros ajustables vienen siendo incógnitas dentro de las ecuaciones, y entre mayor número de parámetros ajustables poseamos en una ecuación, mayor dificultad al momento de la resolución de dicha ecuación nosotros vamos a tener. Entonces nosotros podemos plantear una ecuación que tenga 10 parámetros ajustables, pero si vamos a resolver esa ecuación y por ejemplo vamos a utilizar un método computacional para hacerlo, entre más número de parámetros tengamos, más exacto van a ser los valores que nosotros obtengamos al resolver dicha ecuación. Pero más complejo va a ser llegar a esos resultados. Tenemos la ecuación de Dirichlet, y en fin, hay otra serie de ecuaciones que tienen un número de parámetros ajustables y que nos permiten a nosotros modelar el comportamiento del gas ideal. Nosotros en el curso vamos a utilizar la ecuación de Van der Waals para el modelamiento de ese gas, y además de eso vamos a usar otros métodos que más adelante vamos a describir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice que para un gas cuyas constantes críticas son 48.7 atmósferas y 225.5 Kelvin, encuentre el valor de las constantes A y B de la ecuación de Van der Waals, y empleando esta misma ecuación encuentre la presión que ejerce 50 moles de este gas cuando ocupan un volumen de 10 litros a 20 grados centígrados. Entonces, debemos aplicar la ecuación de Van der Waals, pero para aplicar la ecuación de Van der Waals debemos primero hallar los parámetros A y B, y esos parámetros A y B los vamos a hallar a partir de la presión crítica y de la temperatura crítica. Entonces tenemos la ecuación de la constante A, que es 27 sobre 64 R cuadrado, temperatura crítica al cuadrado sobre presión crítica. Entonces reemplazamos los valores. En el caso de R ya sabemos que vale 0.082 atmósferas al litro sobre mol por Kelvin. La temperatura, nos está dando el problema, son 225.5 Kelvin. En este caso, eso iría al cuadrado, el valor de R, el valor de la temperatura, y eso lo vamos a dividir entre el valor de la presión y el valor de la temperatura crítica. ¿Listo? Hay que tener en cuenta las unidades que estamos utilizando para, en este caso, R. Recuerden que R nosotros lo podemos expresar de diferentes formas. La forma más común que nosotros tenemos para expresar R es como 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Pero recuerden que no es la única forma que existe para expresar el valor de R. Existen otras formas alternativas, por ejemplo, una que es muy común y es en el sistema internacional, 8.314 Joule sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Pero en este caso utilicé 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Por lo tanto, yo debo asegurar que las unidades que estoy usando para el resto de variables
estén en el mismo sistema que este valor de R. En este caso, la presión debo usarla en atmósferas, como me la está dando el problema, pero si no me la diera ahí en esa unidad, debería ser el factor de conversión. Eh, eh, la temperatura debe ser trabajada en Kelvin. ¿Listo? Temperatura crítica en Kelvin, presión crítica en atmósferas. Reemplazando los diferentes valores, obtenemos que A equivale a 2.962 atmósferas por litro cuadrado sobre mol cuadrado. Estas son las unidades de A. Aplicamos la ecuación para calcular, en este caso, la constante P, el covolumen. Ya sabemos que es R por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica. Tenemos en cuenta las unidades con las que utilizamos R, en este caso para la temperatura crítica y la presión crítica, y obtenemos el valor de 0.045 litros. Para resolver este problema vamos a utilizar la ecuación de Van der Waals, pero con el volumen molar. El volumen molar no es otra cosa que el volumen entre el número de moles. En este caso, nos están diciendo que se ocupan 10 litros, ¿cierto? Y que tenemos 50 moles. Entonces, ¿no? El volumen molar para este caso es 0.2 litros sobre mol. Y lo que hacemos es despejar la presión de la ecuación de Van der Waals. Calcular presión o temperatura a partir de la ecuación de Van der Waals no tiene problema. El problema está cuando toca calcular el volumen molar o el volumen, porque vamos a tener siempre una ecuación cúbica. Entonces es importante de que ustedes consulten la forma cómo resolver ecuaciones cúbicas. ¿Listo? Ya sea por el método de Newton-Raphson o ya sea por iteraciones. Entonces, deben tener bien claro cómo resolver esas ecuaciones cúbicas para cuando se enfrenten a problemas en los cuales ustedes deban despejar el volumen molar o el volumen del gas en la ecuación de Van der Waals. Entonces siempre les va a quedar una ecuación cúbica que ustedes deberán resolver. En este caso, para la presión no tenemos ningún problema, despejamos el valor de presión y reemplazamos los valores de R, de la temperatura, de volumen molar, de A y de B. ¿Listo? Para obtener una presión de 83.6 atmósferas. El valor de presión que se está dando acá abajo es el valor de presión teniendo en cuenta que el gas se comporta de forma ideal. ¿Listo? Y fíjense, obtenemos 112.2 atmósferas y con la ecuación de Van der Waals 83.6 atmósferas, demostrándonos esto que la presión del gas ideal va a ser mayor que la presión del gas real bajo las mismas condiciones, obviamente de número de moles y de temperatura, ¿listo? Y de volumen. Por el efecto directo que tienen las fuerzas intermoleculares sobre la rapidez con la que las partículas se van a estar moviendo en el sistema. Si llegan a tener preguntas, dudas, pueden informarme por WhatsApp y yo estaré oportunamente tratando de resolvérselas. Más adelante vamos a realizar, yo les voy a mandar algunos otros ejercicios resueltos, pero miremos ahora en lo que consiste el principio de los estados correspondientes. Este principio de los estados correspondientes es muy importante porque a través de él nosotros podemos estimar el factor de compresibilidad para muchísimos gases a diferentes condiciones de temperatura y presión. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos que nosotros trabajamos la ecuación general de los gases de forma corregida y decíamos que si nosotros conocemos el factor de compresibilidad, es decir, la desviación del comportamiento ideal del gas, nosotros podemos utilizar esta ecuación para modelar el comportamiento del gas. ¿Listo? Y la problemática está o radica principalmente en que yo no tengo valores de Z para poder obtener más bien valores de Z a todas las condiciones de temperatura y presión para todos los gases a todas
esas condiciones. Entonces, el principio de los estados correspondientes nos permite acercar a esos valores. ¿Qué nos dice este principio? Que el factor compresibilidad Z es aproximadamente el mismo para todos los gases cuando estos tienen la misma presión y temperaturas reducidas. Esas propiedades, las propiedades reducidas, no son otra cosa que dividir la presión o el valor de la propiedad en el momento entre el valor de la propiedad crítica para esa sustancia. Sabemos que estos valores son constantes, ¿listo? Dependen de la naturaleza de la sustancia. Entonces, un gas puede tener diferentes presiones reducidas que van a depender básicamente de las condiciones de presión y de la temperatura a la que se encuentra. Entonces, si yo tengo varios gases que se encuentran bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, de acuerdo al principio de los estados correspondientes, estos gases van a poseer valores muy cercanos de factor de compresibilidad, independientemente de la naturaleza del gas. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos usar este principio y los valores que están reportados en gráficas para obtener esos valores de factor de compresibilidad, ¿listo? A diferentes temperaturas reducidas y presiones reducidas. Entonces, en una gráfica como esta, fíjense, aparecen los valores de temperatura reducida y, o más bien, los valores de factor de compresibilidad calculados para diferentes presiones reducidas en diferentes isotermas. En este caso, temperaturas reducidas, diferentes temperaturas reducidas. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, si nosotros observamos esta gráfica, vemos cómo en un mismo punto tenemos valores cercanos para las diferentes sustancias. Aquí hay 10 sustancias, pero esto se puede generalizar a los gases en términos generales. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, o yo quiero saber un gas a unas condiciones de temperatura y presión, cuál es el factor de compresibilidad, entonces yo debo buscar el valor de temperatura reducida, el valor de presión reducida, que corresponde a los valores que yo quiero obtener, ¿cierto? Vamos a suponer, bueno, entonces, a partir de esos valores que yo obtenga de temperatura reducida, supongamos que presión reducida es 2, ¿cierto? 2.0 y que la temperatura reducida es 1.5. Que para los valores que yo necesito están dados estos valores de temperatura reducida y presión reducida, que recuerden que se calcula a partir de la división de la condición entre la condición crítica. Entonces, ese factor de compresibilidad yo entonces ubico en X, en la presión reducida 2, y ubico en Y, en este caso, la temperatura reducida, la isoterma para la temperatura reducida. Sería exactamente este valor de acá. Entonces, realizo la extrapolación al eje, en este caso, y voy a obtener el valor para esa presión, para ese factor de compresibilidad Z. ¿Listo? Entonces aquí estoy directamente accediendo al valor de Z y entonces ya yo podría utilizar ese valor de Z para calcular la presión real del gas o para calcular el número de moles o qué sé yo. Yo puedo aquí modelar el comportamiento de ese gas a esas condiciones teniendo ese factor de compresibilidad. ¿Listo? Entonces esa es la utilidad. No es la única gráfica que existe, ¿cierto? Aquí tenemos unas condiciones de temperatura y presión. Existen otros gráficos. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico para presiones intermedias. Tenemos presiones que van desde 0 hasta 10 atmósferas. Tenemos presiones
factores de compresibilidad establecidos y tenemos los valores de temperatura reducidos. ¿Listo? La utilización de cualquiera de estos gráficos va a depender de las condiciones con las cuales nosotros estemos trabajando de temperatura y presión reducida. Acá tenemos otras presiones, en este caso son altas presiones, tenemos diferentes valores para temperaturas reducidas. Tenemos valores también para bajas presiones, donde tenemos presiones reducidas bastante bajas. Tenemos los valores de Z y tenemos acá diferentes isotermas de temperatura reducida. Entonces, la escogencia de uno u otra gráfica va a depender exclusivamente de los valores de temperatura reducida y presión reducida que ustedes tengan en el momento. ¿Listo? Entonces, nosotros en esos gráficos podemos ubicar diferentes valores de temperatura, valor de Z para temperatura y presión reducida. Yo les dejo a ustedes de tarea de que a partir del gráfico anterior, el primero que les mostré, calculen el valor de Z en cada uno de esas coordenadas que aparecen ahí. Bien, entonces miremos un ejemplo donde apliquemos este principio. Entonces dice, encuentre el factor de compresibilidad Z para un gas sometido a una presión de 115 atmósferas a una temperatura de 208 Kelvin y que tiene una presión crítica de 22.8 atmósferas y una temperatura crítica de 220 Kelvin. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular las condiciones reducidas. En este caso, la presión reducida sería la presión a la que se encuentra el gas, 115 atmósferas, y la presión crítica, en este caso, esta presión crítica la podemos encontrar en tablas. Bueno, no, aquí nos lo está dando el problema, el valor de la presión crítica. Y hacemos lo mismo con la temperatura reducida, la temperatura que se encuentra el gas entre su temperatura crítica. Y obtenemos los valores de una presión reducida de 5.04 y una temperatura reducida de 1.27. Entonces, usamos la tabla de presiones intermedias que es este que tenemos acá, y ubicándonos bien de acuerdo al milimetrado de las tablas, ubicamos 5.04 por acá y ubicamos acá 1.27, en este caso 1.20, ¿cierto? O 1.30 más bien, y extrapolamos hasta el valor de Z y obtenemos, en este caso, el valor de 0.73. Esta medida hay que hacerla con cuidado, hay que tener las tablas impresas, utilizar reglas para que los valores de Z calculados sean lo más cercanos posibles a la realidad y no nos equivoquemos. Todo esto ya tiene un error inmerso y no le sumemos aún más error a mi cálculo. Si ya yo conozco el factor de compresibilidad, yo puedo, por ejemplo, decir cuál será el número de moles contenido en un recipiente de 80 litros de este gas en condiciones, de este gas en estas condiciones, con la ecuación general de estado gaseoso y con el factor y con la corrección por el factor de compresibilidad. Entonces simplemente debería despejar n de la ecuación teniendo en cuenta el factor de compresibilidad y sin tener en cuenta el factor de compresibilidad. Entonces fíjense que para el gas ideal tendría 400.7 moles, mientras que para el gas real tendría 548.9 moles. Entonces, supongamos que nosotros queremos en un proceso industrial obtener esta presión, ¿cierto? De 115 atmósferas bajo las condiciones en las que estamos trabajando. Entonces nosotros lo que tendríamos que saber es cuántos moles del gas deberíamos tener, sabiendo que el gas a esas condiciones, pues, si usamos el número de moles que nos da la ecuación de los gases ideales, voy a obtener una presión menor, ¿cierto? A las condiciones en las que estoy, que si utilizo el número de moles que en realidad debería utilizar, que es aproximadamente 548.9 moles. Entonces,
Esto nos da cierta ventaja al momento de tratar de modelar o estimar el comportamiento de las sustancias que se comportan de forma ideal. Ahora, no siempre nosotros podemos conocer la presión reducida o la temperatura reducida del gas, porque precisamente en algunos problemas me faltan los valores, en este caso, de eh, las condiciones a las que se encuentra el componente. Por ejemplo, aquí nos dice 11 kilogramos de dióxido de carbono, nos dan los valores de presión crítica y temperatura crítica, está a una temperatura de 370 Kelvin y un volumen de 50 litros. ¿Cuál será la presión a la que se debe comprimir este gas de acuerdo a la ecuación del gas ideal y con el uso del factor de compresibilidad? Con la ecuación del gas ideal no tenemos ningún problema, únicamente despejamos P, presión nRT sobre B, ¿cierto? O en este caso, N sobre B es el inverso del volumen molar, entonces tendríamos RT sobre el volumen molar. Pueden hacerlo como quieran, pueden calcular el volumen molar, pueden directamente reemplazar el número de moles y el volumen en cualquiera de las dos ecuaciones. Les va a dar el mismo valor. En este caso sería una presión de 151.7 moles. Pero esa presión es la presión si el gas se estuviera comportando de forma ideal. Ahora nos piden calcular esa presión, pero usando el factor de compresibilidad, es decir, utilizando PV es igual a ZNRT. ¿Listo? Entonces es necesario que calculemos el valor de Z. ¿Listo? Pero el valor de Z implica que nosotros tengamos la temperatura reducida y la presión reducida para utilizar el principio de los estados correspondientes. Y esa temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica. Con lo que no tengo problema, ¿cierto? Porque aquí las tengo. Pero la presión reducida es la presión sobre la presión crítica. La presión crítica la tengo, pero la presión es lo que voy a buscar. Entonces hay un camino alternativo que nos permite, en caso tal de que se presente este problema, poder llegar a una solución razonable. Entonces, para poder nosotros solucionar el problema, vamos a considerar la ecuación corregida, en este caso, para eh, los gases. La ecuación general corregida PV igual a ZNRT. Y de aquí yo voy a despejar la presión, ¿listo? Me va a quedar ZNRT sobre B. Eso es lo mismo que ZRT sobre el volumen molar. Voy a tener en cuenta el concepto de presión reducida. Presión sobre presión crítica. Voy a despejar de aquí presión. Me va a quedar presión reducida por presión crítica. Y voy a sustituir este valor en la ecuación anterior. En vez de presión me quedará presión reducida por presión crítica es igual a ZRT sobre volumen molar. ¿Listo? Entonces voy a sustituir los valores que conozco para, en este caso, el gas en cuestión, que es el CO2. Entonces no conozco su presión reducida, pero sí conozco su presión crítica. No conozco el valor de Z, pero sí conozco el valor de R, conozco el valor de T y conozco el valor del volumen molar, que lo pude calcular con el volumen y el número de moles. ¿Listo? Entonces reemplazo todos los valores y al final voy a obtener una expresión donde voy a tener por incógnitas a la presión reducida y a Z. ¿Listo? Entonces, aquí tengo para los valores dados que la presión reducida es 2.078 Z o Z es igual a 0.481 P. ¿Listo? Estas ecuaciones son o tienen la forma de Y es igual a mx, es decir, a una línea recta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asignar valores arbitrarios para la presión reducida, ¿listo? Y a partir de esos valores que yo utilice para la presión reducida, voy a hacer la estimación de los valores de Z a los que corresponderían esos valores de presión reducida. Entonces, utilizando la ecuación Z, reemplazo los valores de presión reducida que yo indique, yo los voy a generar, o sea, en este caso 1, 1.5 y 2, y calculo los valores de Z. Una vez ya yo tengo calculado esos valores de Z, yo me voy a ir a la gráfica de
factor de compresividad en función de la presión reducida y voy a graficar los valores que usé o que obtuve para Z. Los valores que di, en este caso el primer valor yo le di un valor de 1, yo le asigné a presión reducida 1.0 y obtuve un valor de Z de 0.481. ¿Listo? Que sería este primer valor, 1, 0.481. Cuando Z, cuando la presión reducida 1 vale 1.5, Z es 0.722, sería el segundo valor. Y cuando la presión reducida, bueno, pues independientemente de los valores, ustedes los van a graficar todos, ¿listo? Van a colocar los puntos, después van a trazar una línea recta que toque todos esos puntos que ustedes obtuvieron y van a buscar el sitio exacto en donde esa línea nueva que trazaron toca el valor de la temperatura reducida que ustedes tienen en las condiciones dadas en el problema, en este caso 1.216. Entonces van a hacer la extrapolación al valor de Z y ese valor que toquen acá en el eje Y va a ser el valor que vamos a utilizar de factor de compresibilidad, en este caso 0.72. Y de esa manera pues ya podríamos calcular el respectivo valor, en este caso de la presión. Entonces sustituimos el valor de Z en la ecuación, presión es igual a ZNRT sobre B o ZRT sobre volumen molar. Reemplazamos los valores y obtenemos que para ese caso la presión es de 109.2 atmósferas. ¿Listo? Cuando efectivamente para el gas ideal habíamos obtenido que era 151.7. Entonces, dependiendo de las condiciones que nos estén dando los problemas que nosotros vamos a solucionar, utilizaremos el principio de los estados correspondientes o utilizaremos la ecuación de Van der Waals. ¿Listo? Si el problema te dice que uses un método y no el otro, debes usarlo. ¿Listo? Eso depende del problema. Ahora, si no se te da una indicación clara, tú evaluarás cuáles son, de acuerdo a las condiciones expresadas en la situación, cuál de los dos métodos deberías seguir. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen saber a través del WhatsApp.